Queridos amigos, ¿cómo están? Un nuevo podcast, en este caso con Josid. Quiero presentarlos. Josid es mi flamante yerno. Se casó con Débora, mi hija, hace unos 4 meses. Exacto, sí. Y Baruch Hashem, estamos muy conectados en diferentes conceptos. Hemos descubierto que a pesar de que Josid llegó a nuestras vidas hace algunos meses, compartimos algunos conceptos que nos inspiran, que nos conectan y que nos dan fuerza para poder conectarnos con otros y para transmitir estos mensajes a todos ustedes. Primero quiero agradecerles porque el feedback, los comentarios que estamos recibiendo a partir de estos podcasts han sido muy pero muy especiales. Pero sin más preámbulos, voy a presentarlo a Josid. Josid hoy me propuso hacer una entrevista sobre un tema que es un tema que no se habla mucho Ni se conoce. Y tampoco se conoce, pero yo creo que mucha gente internamente lo conoce, quizás no sabe cómo etiquetarlo, la gente no sabe que es algo que vive, que tiene un nombre, que tiene una definición, que tiene un proceso, que tiene síntomas, pero no voy a definirlo todavía. La entrevista que tú propusiste es tuya, así que vamos pa'lante, como decimos en Panamá. Ahí estamos. Primero quiero empezar esto de lo que estamos hablando, que experiencia mucha gente, es algo que, como vos dijiste, mucha gente lo siente síntomas. Algunos pueden pensar que se puede presentar temas como ansiedad, tristeza, todo este tipo de cosas que uno puede decir, tal vez tengo ansiedad, tal vez tengo esto, y sí, pero viene por algo más, que es el famoso Spiritual Awakening, que en español sería un despertar espiritual, que vamos a conocer mucho más ahora con vos, que vos tenés las ideas bien claras acá. Tratamos. Entonces, primero, ¿cómo identificar que estás pasando por este proceso de Spiritual Awakening y no es tal vez otro tema de alguna cuestión, algún problema que tuviste en el pasado o alguna experiencia mala que tenés que de alguna manera, ¿cómo se diría? Trabajarlo. Sí. ¿Cómo reconoces que es Spiritual Awakening, que es despertar espiritual? ¿Qué hacer al respecto? Creo que esa es la pregunta. Primero y ante todo, ¿qué es un despertar espiritual? Y después, ¿cómo identificarlo si lo que estoy teniendo es un despertar espiritual o lo que estoy teniendo es un problema psicológico o un problema de salud mental? Entonces, empecemos por ahí. ¿Qué es un despertar espiritual? Y un despertar espiritual, que quiero decir, como siempre decimos en estos podcasts, todo lo que hablamos va a estar basado en nuestra Torá. Entonces, la Torá explica que cuando en la Perashá Tetzaveh, y se habla allí del aceite que es necesario para prender el candelabro en el gran templo de Jerusalén, en el Beit HaMikdash, y habla de que ese aceite tiene que ser de una aceituna prensada, es decir, una aceituna machacada. Y los sabios, los cabalistas explican que cuando una persona se encuentra en una situación de machacamiento, es decir, de sentirse como esa aceituna prensado, ¿para qué tú aplastas la aceituna? Para sacar el mejor aceite. ¿Para qué aplastas una uva? Para sacar el mejor vino. Y el cuerpo o nuestra vida a veces también pasa por situaciones de machacamiento, de un estrés muy grande, de sufrimientos realmente muy complicados, y estos sirven como plataformas para sacar el mejor aceite de uno. Es decir, para que
el alma pueda expresarse y revelarse de otra manera. Entonces esto es lo que se llama un despertar espiritual. Y muchos de los que nos están siguiendo quizás se van a sentir muy alineados con esta idea, porque se van a dar cuenta que después de una situación de pérdida, machacamiento, después de haber pasado por una enfermedad, después de haber pasado por un divorcio o cualquier situación que puso a la persona en una especie de jaque físico o espiritual, va a provocar una transformación. Y esa transformación va a partir de ese sufrimiento, a partir de esa pérdida, a partir de ese dolor, va a revelar el aceite que cada uno tiene dentro, que está escondido, que está exiliado, que es el alma. Pero el problema es que cuando la persona comienza este proceso, no es un proceso que de esa dificultad se revela directamente el alma, no. Esa dificultad hace comenzar un proceso, en muchos casos, caótico, donde, ¿En qué sentido? En todos los sentidos, síntomas físicos, hablabas antes de los síntomas emocionales, depresión, tristeza profunda, miedos profundos. A partir de esa dificultad es como que el cuerpo se hace más vulnerable y hablaste de cosas del pasado, salen las cosas del pasado, sale culpa. Entonces tiene que ver algo con lo que es el trauma del pasado. ¿Sería un síntoma similar a la ansiedad? Cuando la persona comienza un spiritual awakening, un despertar espiritual, este proceso de que a partir del machacamiento sale el mejor aceite, es un proceso donde se van a liberar o van a empezar a liberarse todas esas energías guardadas del pasado. Historias no resueltas, culpas, historias familiares, abusos, todos los miedos que la persona guardó van a salir como si fueran demonios en ese proceso muy caótico donde la persona piensa que realmente se está volviendo loco, la persona piensa que está perdiendo su identidad, la persona se mira al espejo y no se reconoce. Y en definitiva, el tiempo es corto en este podcast, pero para definirlo es un infierno donde la persona no entiende que es un proceso necesario para redescubrirse, y como decimos en el rezo todos los días, para Baruch Ata Hashem Mechayeh Hametim. Bendito eres tú, Hashem. Decimos todos los días que resucitas a los muertos. ¿Qué significa? ¿Dios resucita a los muertos todos los días? No, eso no pasa. Eso es una alusión a nosotros. A partir del proceso de despertar espiritual, nosotros como que volvemos a nacer. Salimos de esa dimensión del pasado que se destruye, porque sí nos transformamos completamente, y nace una dimensión completamente diferente de nosotros a partir de ese proceso caótico que se llama el despertar espiritual. Wow, ok. Y entonces, todo este proceso, ¿es un proceso que una persona lo empieza a alguna edad determinada? ¿En qué momento, situación? Porque a muchos le puede pasar tal vez casados o no. ¿Cómo sería eso? Muy bien. Excelente pregunta. La idea es que el Spiritual Awakening, el despertar espiritual, no tiene fecha y no tiene hora. O sea, no es que ocurre en general en determinada época de la vida. A una persona le puede ocurrir a los 20 años, a otro le puede ocurrir a los 40. A mí personalmente, después podemos entrar en mi historia personal. En el siguiente capítulo. Sí, con más detalle, pero a mí me ocurrió
aunque era una persona empática, una persona espiritual, una persona religiosa, a mí me ocurrió a los 39 años. O sea, vamos a contar la historia en otro momento con todos los detalles, pero sí, fue una transición impresionante. Conozco gente con la cual hablo que me cuenta que le ocurrió a los 50 años. La idea es que ocurre a partir, como te dije, de un suceso que pone en jaque tu estabilidad cognitiva, emocional, personal, espiritual, y ahí comienza esa transformación, que lo importante es saber, no es tanto cuándo empieza, pero saber que una vez que empieza, no hay vuelta atrás. Y hay que terminarlo. Uno mismo lo tiene que cerrar, sería la idea. La idea es... No se va a cerrar no, solo. No se cierra. La idea es un proceso que comienza. La idea es que uno entienda de qué se trata el proceso de despertar espiritual, los síntomas, la incapacidad para dormir, los sueños vívidos o lúcidos, cosas muy profundas, místicas que también se pueden dar. Vamos a entrar despacito en todo eso, de a poquito, pero cuando comienza, lo importante es saber que si uno lo entiende el proceso, uno puede canalizar toda esa transformación caótica en una luz muy importante. Pero si uno no entiende el proceso y no sabe cómo manejarlo, entonces los tiempos se enlentecen. Y la idea es acelerar los tiempos para que ese estado caótico pueda llevar a uno a sanar más rápido, porque todo eso son emociones que surgen del pasado, como dijiste bien, que tenemos que sanar. Y entendiendo el proceso y con la guía de una persona adecuada, vamos a poder acelerar los procesos y no quedarnos en el machacamiento de la aceituna, sino en el aceite, el resultado. Muy bueno, muy bueno. Entonces tengo con el tema de Spiritual Awakening, que puede presentarse con ansiedad. El tema general es a nivel emocional. Uno se puede sentir ansioso, triste, asustado. Puede sentir cosas en el cuerpo, algún dolor, algún cansancio, y estos cansancios crónicos que uno no sabe de dónde vienen. A nivel espiritual, una falta de identidad. ¿Quién soy yo? ¿Por qué hago esto? ¿Por qué hago lo otro? Uno se empieza a cuestionar la gente que está alrededor de uno. Eso es lo que tengo entendido de vos. Y ahora... No, seamos claros. Vos también empezaste en este proceso, díselo a la gente, y conoces un poquito la materia, y todo lo que estás diciendo está verdad, muy correcto. Todo lo terminé aprendiendo también, hablándolo, lo hablamos juntos, y hay un tema que ahora quiero pasar un poquito, con el tiempo que nos queda, a cómo podemos empezar a resolver este asunto. ¿Sí? Que no es algo malo, nos puede pasar a cualquiera, sino es un proceso que el outcome, lo que sale de eso, si se maneja de una buena manera, puede ser algo espectacular. Y me gusta mucho, que lo hablamos mucho también, es el tema de letting go. ¿Cómo se diría en español? Sería soltar. Dejarlo estar. No dejarlo estar, sino soltarlo. O sea, desapegarse. El letting go significa, que tú sabes muy bien lo que significa, pero la traducción sería como que el desapego. Estamos muy, muy, muy apegados a muchas historias en nuestra cabeza, que las hacemos nuestras, y hay que dejar de resistirse y hay que let go, hay que soltar la culpa, soltar los traumas, hay que saber perdonar, hay que soltar relaciones tóxicas con los demás, con uno mismo, porque uno también de alguna manera tiene que soltarse a sí mismo, aspectos de su vida que son estructuras de ego muy grandes que hay que soltar. Pero
yo creo que antes de llegar al tema del letting go, al tema de soltar, que es creo que un podcast en sí mismo dentro del proceso de despertar espiritual, creo que habría que explicarle a la gente que dijiste algo muy importante. Hablamos de ansiedad, de depresión, de esa crisis existencial que uno puede sentir en algún momento. Pero el despertar espiritual nos debilita las estructuras del pasado, como esa inversión primera en el mundo material. Uno ahora piensa más en situaciones más del alma y se pregunta uno para qué uno está en este plano, cuál es la misión. ¿Cambian sus valores? Cambian más que, sí, los valores cambian como un resultado de estos cuestionamientos, porque uno estaba muy apegado a lo material, ocurre ese desapego y uno empieza a hilar más fino. Pero también eso a nivel cognitivo, a nivel de nuestros pensamientos, pero también dijiste algo muy importante y que la gente no lo conoce, es muy importante mencionarlo, que en el proceso de despertar espiritual hay mucho dolor físico también, o puede haber dentro de los síntomas, que hay como 30 síntomas en el despertar. 30 síntomas. Aproximadamente, por lo menos fue lo que yo conté cuando yo lo viví. Qué locura eso. Es muy fuerte. Y en todas partes del cuerpo. Pero uno de los más dolorosos es, y quiero aclarar de que todo lo que estamos hablando surge de una experiencia personal y después de la necesidad de estudiar estos temas para poder sanar. No estamos hablando aquí solamente de teorías, estamos hablando de que ese machacamiento de la aceituna uno lo vivió. Claro. Y dentro de los síntomas está el dolor físico. A mí no quiero entrar en mí todavía, pero... para otro podcast sí, amplio. Sí, bien. pero un síntoma era el dolor físico insoportable. A mí me habían diagnosticado en el hospital de Nueva York neuropatía periférica. ¿Qué sería? Es un dolor en los nervios. Es como si los nervios serían cables de electricidad y los cables se pelaron, entonces la electricidad hace como cortocircuitos. Entonces uno sentía como resultado de esos cables pelados en la neuropatía periférica. Mucha gente quizás conoce de qué se trata. Un dolor nervioso, pero no nervioso de estrés o de la mente. Físicamente un dolor en los 3 meses y medio que lo viví. Wow. Insoportable, o sea, y ese dolor después uno descubre que es un síntoma del despertar espiritual. ¿Por qué? Porque ese dolor, esa energía, son emociones atrapadas que están en tus células, pero por sobre todas las cosas en tus músculos y en tus tejidos. Son esas culpas, ese estrés, ese miedo, todo lo que fui acumulando quizás durante 39 años, y ahora cuando se activa el despertar espiritual, esa energía se está liberando. Entonces, el hecho de que la energía se libere provoca mucho dolor. El dolor no es malo en ese sentido. Se libera y se libera a través de los nervios, sería a través de la piel, Físicamente se libera. Se manifiesta, sí, uno lo siente, así como en el despertar espiritual uno siente la ansiedad, el miedo, la depresión en el corazón, estás, como tú dijiste, fatigado crónicamente y no entiendes por qué, te sientes sin energía. Otro síntoma es un insomnio severo o crónico. Insomnio severo. Sí, la persona puede dormir 3 horas y se levanta. Y en general, muchos van a comentar aquí en este video, muchas veces uno se levanta a las 3 de la mañana. Es algo muy raro. De 3 a 5.
Son momentos específicos donde uno se despierta después de dormir solamente 3 horas. Hay gente que casi no duerme. Pero volviendo al tema, es que uno está liberando energía, ¿correcto? Porque empezó el despertar espiritual. Y esa energía que se libera se expresa a través de los síntomas. O el dolor, o la ansiedad, o problemas de visión, o problemas de salud, aparentes diagnósticos de salud mental. Hay gente que vive hasta paranoias y no están diagnosticados de paranoicos, pero durante esos 3 meses, 6 meses, viven situaciones hasta místicas, porque la energía de todas esas emociones y de todo ese pasado se revela en el cuerpo y afecta cada uno de los órganos y todo el cuerpo con expresiones de este tipo de síntomas que estamos mencionando. Y cuando se presentan estas cosas místicas, que vamos a poder hablarlos en otros momentos, mejor, vamos de a poco. ¿Por qué aparecen? ¿Qué significan? ¿O cada uno tiene un significado para cada persona? ¿Cómo sería eso? Y ya para ir terminando, ¿cómo una persona, una vez que identifica, si puede identificar si solo que tiene este Spiritual Awakening, o si tiene que ir con un guía, puede ser un rabino, un guía, una persona que entienda del tema? ¿Cómo es que la persona dice, bueno, estoy teniendo una experiencia que desconozco, ¿cómo hago? Muy bien. La primera pregunta tenía que ver con lo místico. ¿Cuál era la pregunta? Se me fue. ¿Qué representa? Muy bien. Normalmente es algo donde hay que hilar muy fino, pero normalmente es de alguna manera encontrarse, vivenciar, salir del Matrix, salir de la dimensión de lo que se llama la tercera dimensión, el mundo físico, y es como que la mente entra a un plano más espiritual donde se puede canalizar un poquito más temas energéticos, vamos a decir, sin entrar en mucho detalle, y uno entra a lo que se llama la cuarta dimensión a nivel cognitivo o a nivel de conciencia, donde uno puede tener un poquito de revelaciones o vivencias místicas que de alguna manera le demuestran a uno, cuando uno hace lo que se llama el grounding, cuando uno vuelve a la tierra y a acomodar las fichas y a volver a los protocolos donde Dios quiere que estemos, que en realidad existe un mundo espiritual real. Y muchas veces es para también que podamos enfrentarnos a miedos muy profundos, porque cuando uno sale del Matrix, uno puede tener experiencias un poquito místicas y de mucho pavor y de mucho miedo. Claro. No sé si es como... ¿has escuchado alguna vez de lo que se llama la parálisis del sueño? Me ha pasado en un sueño, vos me vas a decir, no en uno, en un par, varios. Ese sentimiento de cuando estoy soñando que algo pasa y yo no puedo ni gritar, no puedo hablar, no puedo, y tampoco me puedo mover. Luego me levanto y por unos segundos sigo con ese sentimiento de no me puedo mover. ¿Será eso? Sí, pero lo que le pasa a otras personas, no sé si te ocurrió, en la parálisis del sueño, mucha gente abre los ojos, no se puede mover, sienten un terror muy grande y al mismo tiempo también tienen unas visiones a veces de duendes o de fantasmas o de algunas entidades espirituales que quieren atemorizar a la persona y ellos lo ven con sus ojos. Bueno, eso es porque es un nivel de conciencia superior, porque la persona estaba durmiendo
se despertó, pero no se despertó del todo. Entonces está en una dimensión donde puede haber hasta energías negativas, entidades espirituales que le dan mucho miedo a la persona. Y básicamente lo mismo que pasa en una parálisis del sueño, pasa en un despertar espiritual muchas veces, que la persona está más abierta a nivel de conciencia a poder ver cosas que a la persona le dan muchísimo miedo. Mismo estando despierto. Mismo estando despierto, y lo enfrenta. Esto no es nada... Tú vas a ver que van a haber comentarios de gente que van a hablar de esto y que nunca lo hablaron, y que porque ahora nos están escuchando a nosotros, se van a sentir como que, wow, esto me pasa, esto es una realidad, quiero hablar sobre esto. Y ahí es donde uno recurre a alguien. Y ahí la segunda pregunta, ya y para terminar, es donde uno recurre a alguien. Pero yo lo que, según mi aprendizaje en este mundo del despertar espiritual, es encontrar los guías correctos. Claro. O sea, no cualquier persona que hable de despertar espiritual, este es otro podcast también. ¿Este no es un tema de religión? No, porque... la Torá habla del tema. La Torá, más que la Torá en forma explícita, lo habla la Kabbalah. La Kabbalah habla sobre todos estos temas de una manera muy, pero muy concreta. Lo que pasa es que en el sistema normalmente no se estudia, sino que se pasa un poquito por arribita, pero definitivamente es algo... Yo lo que le propongo a la gente es que cuando si identifican que hay un despertar espiritual que están viviendo, que encuentren a una persona que realmente viva un despertar espiritual de una manera lo más alineado posible a su alma, porque hay muchas personas que el despertar espiritual también es una expresión de un ego muy grande espiritualmente. Claro. Se habla mucho de cortar con el ego, y sí, pero la estructura de ego que se dejó, que era muy materialista, ahora se transformó en una estructura de ego espiritual. Claro. Y contra eso también hay que luchar muy duro. Y bueno, pero Dios guiará a cada persona a encontrar su maestro adecuado. Yo, José, quiero agradecerte. El tiempo en los podcasts es tirano. Vamos a seguir. ¿Cómo te sentiste? ¿Te gustó? Bien. Vamos a seguirlo porque... Despedite de mi gente. Audiencia. ¿Sí? Chao, gente. Nos vemos. Gente. Hasta la Con próxima. mucho amor. Nos dejan vuestros comentarios. Gracias.